poquito con pues las cuestiones técnicas. El Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes a los hermanos de San Fernando, Tamaulipas, el 87.9. Damos las gracias a Dios que nos da la oportunidad de saludarles a través de esos medios, hermanos, aquí en Facebook Live. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pues sobre todo contentos porque ha sido un día lluvioso, un día muy agradable aquí en la ciudad de Tampico, Madero, el área de Altamira, una zona metropolitana en el sur de Tamaulipas. Hermanos, les saluda la Iglesia de Cristo, que estamos aquí en este lugar, pues aún con la bendición de Dios, que seguimos adelante, mis hermanos, a través de esta pandemia, pero ya con el deseo pronto de estar en nuestros locales para adorar a Dios como muchos ya lo están haciendo. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar con una cuestión que algunas de las personas que conozco, que no son de la iglesia, me han dicho que ellos se van a salvar. La perspectiva de ellos, mis hermanos, propiamente es, si yo no hago malo, no hago la maldad, si soy una persona buena, si soy honesta, como ellos juzgan, ¿por qué me va a condenar Dios? En realidad, hermanos, la pregunta que para usted, como Iglesia de Cristo, como para mí, y para mucha gente, mis hermanos, es, ¿hay salvos fuera de la iglesia? ¿Habrá gente que fuera de la iglesia se va a salvar? Usted conoce lo que dice Pedro en la primera carta, capítulo 5. El apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde va a aparecer? Si el justo con dificultad se salva, si es difícil para el que está en la iglesia, ¿cómo se va a salvar el impío? ¿O cómo el pecador aspira a tener un lugar en el cielo? Bueno, es un tema que propiamente la Biblia no lo aclara, pero antes de comenzar, pues doy los saludos a mis hermanos que están conectados, nuestra hermana Miriam de León, Guanajuato. Saludos, Miriam, gracias por acompañarnos. Mi hermano Ángel Árraga Santos, aquí en Ciudad Madero, pues a un poca distancia de donde vivimos, aquí en la misma ciudad, una colonia muy cerca. También algunos otros hermanos que se van conectando, nuestra hermano Mariano Hernández, que está conectado a través de la Iglesia de Cristo Paso Real. Recuerde, la estación de radio 87.9 en la ciudad de San Fernando pertenece a la Iglesia de Cristo. Ellos transmiten esos programas a través de estas ondas radiales locales y también a través de diferentes plataformas de internet. Hermanos, pregunto, ¿qué dice usted? ¿Si hay salvos fuera de la iglesia? Miriam, hermano Ángel, hermano Mariano y otros hermanos que están aquí conectados, por ejemplo, Elsie Rodríguez. Buenas tardes, hermana, desde Hartford, Connecticut, me imagino, en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Hay salvos fuera de la iglesia? Bien, nuestra hermana Miriam pide oración. Estamos en los saludos apenas. Miriam dice, bueno, saluda desde Guanajuato, allá en León, y pide oración por su tío, Esaú Franco, predicador en León, Guanajuato. Déjame apuntarlo, Miriam, Esaú Franco, predicador de allá en Guanajuato. Miriam, ¿cómo sigue nuestro hermano Rigo? ¿Nos puedes comentar si tienes algunas buenas noticias? Estamos orando a Dios porque tengamos pues una noticia de que el hermano va mejorando, estamos en oración y la gracia de Dios lo sostenga. Pero sí queremos saber, bueno, cómo va la salud también de aquellos que estamos orando. Le comento a nuestros hermanos acá en Matamoros, nuestro hermano Gabriel está más delicado. Nuestra hermana Anita González también está delicada de salud, así que por favor sigamos orando por ellos. Pregunto, la gente nos dice, hay salvos fuera de la iglesia. Incluso hay hermanos que estaban en la iglesia y se separaron de la iglesia, pero como se les dijo que cuando se habían bautizado, ellos podían aspirar a la salvación. Bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Escritura? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, la pregunta es, ¿dónde quedará el pecador?
En Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 47, la Sagrada Escritura, la Biblia, fíjese bien, Dios dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre Santo, porque nos permite tener este momento de su presencia para acudir siempre a nuestro Dios, para que usted nos enseñe, para que usted nos hable a través de su bendita palabra y especialmente este tema tan interesante que mucha gente el día de hoy está menospreciando. Pero estoy muy seguro que el día que muera y esté en otro lugar y no aquí en la tierra, le querrá interesar la salvación. Para muchos será muy tarde. Para muchos que debieron haber escuchado el mensaje de usted, atendido a su voz, no quisieron. Mas sin embargo, en este momento, Padre, rogamos para que usted nos ayude a los que sí tenemos interés, a los que sí queremos salvarnos, a los que sí queremos obedecerle y queremos vivir bajo su voluntad. Permita, Padre, que podamos escuchar siempre su mensaje y sobre todo haga efecto en nuestros corazones para que dé fruto como aquella semilla que cae en la tierra. Hay 30, a 60, a 100%, para que demos honra, gloria a su nombre y sobre todo nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Y en aquel día que sea abierto este libro, el libro de los salvos, allí está nuestro nombre. Cuando allá se pase lista, contentos diremos amén. Gracias Dios por darnos este tiempo. Bendiga a mis hermanos que están escuchando este momento. Bendiga a aquellos hermanos que se irán conectando. Padre, también guarde a aquellos que más tarde irán llegando también y que también compartirán estos videos. Su iglesia necesita ser edificada y enseñada. Y rogamos, Padre, que nos ayude y que nos utilice en esta labor para poder guiar a lo mejor a su iglesia. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces la pregunta es, ¿hay salvo fuera de la iglesia? Hechos 2:47 dice que no. Hechos 2:47 que Dios dice tenía favor con todo el pueblo y el Señor, Dios añadía cada día a la iglesia con el propósito de salvarse. El tema más importante que deberíamos de buscar es la salvación. No es el tema de Apocalipsis, no es el tema de que si Cristo bajó a los infiernos, tantos esos temas que quitan mucha atención a la gente, a muchos de la iglesia, pero buscando, mis hermanos, con el propósito, tal vez hasta morboso. Buenas tardes, hermana Mari. Bueno, hermana Mari va llegando. Hermanos, ¿por qué la gente busca más entender que los seres de Eclesiastés o que la imagen de Daniel, que qué representan los 7 años y medio, que qué representan las imágenes de Apocalipsis y tantas cosas, hermanos, que la verdad está distrayendo mucho? Porque no deberíamos de quitar la mirada propiamente de la salvación de nuestras almas. Este es el tema más importante de nuestra vida. Recuerdo que un hermano llegó a una congregación y le preguntó a la iglesia, mis hermanos, ¿qué les gustaría que les enseñara? Preguntando, bueno, el interés de la congregación. Y los hermanos pues empezaron a pedir que les diera clases clases que ayudaran, pero con temas diferentes. Por ejemplo, bueno, la defensa de la fe. Y el hermano dijo, bueno, primero déjenme visitarlos en el hogar para darme cuenta cómo está la iglesia. Él acababa de llegar. Empezó a visitarlos y se dio cuenta que necesitaban temas familiares. Temas donde el hombre debe tomar su liderazgo, la mujer debe tomar su responsabilidad en el hogar y los niños deben someterse a sus padres y sobre todo el trabajo que la iglesia debería de llevar. Es decir, había mucho tema que la iglesia necesitaba, pero no propiamente Apocalipsis. Que si la bestia es el Papa, o que si, hermanos, así tanta distracción. Repito,
El tema más importante que la iglesia y el mundo necesita es la salvación de nuestras almas. La salvación, la cual la palabra de Dios en el griego es la palabra sotería. ¿Qué es sotería? Sotería es la acción de sanar, de liberar o perseverar. Por lo tanto, entonces, ¿de qué necesita el hombre ser salvado? Si estamos hablando que la pregunta es, ¿hay salvos en el mundo? Bueno, tenemos que saber de qué debe de ser salvado el hombre. Entonces, pregunto, ¿de qué necesita el hombre ser sanado, liberado o rescatado? ¿De qué? Cristo es Salvador, pero también es Redentor. Y también, obviamente, es sanador. Pero ¿de qué necesita el hombre? Entonces, número uno, ¿de qué necesita el hombre ser sanado, liberado o rescatado? Número uno, el hombre necesita ser liberado de estar perdido. El hombre, hermanos, no se da cuenta del peligro que tiene en el mundo sin Dios y sin Cristo. No lo tiene. Él piensa que está bien. Hermanos, Mateo 18:11 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿De qué necesita ser el hombre salvado o liberado? Porque el hombre, hermanos, estaba perdido. Estaba perdido y Cristo vino a salvarlo. Dice Mateo 18:11 y 12. Imagínense, hermanos, y dice el Señor, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar una que se había perdido. Hermanos, así es Dios, una que se había perdido. Por lo tanto, entendamos, si el hombre necesita ser rescatado, liberado, ¿es de qué? Bueno, número uno, de que está perdido. El hombre no alcanza a ver la situación en la cual se encuentra el día de hoy. Siente que no tiene peligro, siente que está bien, siente que no necesita a nadie, que es autosuficiente, pero hablando espiritualmente, hermanos, no lo está. Hablando espiritualmente, el hombre está perdido sin Dios y sin Cristo. Número dos, ¿cómo es el hombre natural en el mundo? ¿De qué necesita ser rescatado, liberado? El hombre, hermano, necesita la liberación del pecado. Si el hombre muere sin haber reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, sin haber creído en Él, y sin haberse bautizado para salvación de pecados, y sin haber tenido la fidelidad a Cristo, el hombre se va al infierno. Porque, hermanos, el hombre que vive afuera sin Dios está en pecado. Entonces, el hombre necesita liberación de pecado. Si usted no está en la iglesia, usted está en pecado. Y si muere en pecado, fuera de la iglesia, usted va al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Mire bien. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que el hombre debe de ser liberado de ideas, de errores, de pensamientos corruptos, de inmoralidad sexual y moral, y sobre todo liberado de una generación maligna y perversa. El hombre, hermanos, natural en el mundo, aunque no lo vea así, para Dios, necesita ser liberado del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21. Oiga lo que dice la Biblia, no me oiga a mí, no escucha a José García, póngale atención a Dios, porque lo que yo le estoy leyendo es de este libro. Este libro es Dios que le está hablando a usted, a su corazón. Mateo 1:21. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Israel necesitaba ser liberado del pecado, no de la opresión de Roma. Cuando a Jesús, hermanos, después de que alimenta a aquellos 3,000 con unos pocos de peces y pececillos, pan y pececillos, dice la Biblia, hermanos, que la gente lo agarró y lo quería hacer su líder, su rey, porque los había alimentado con muy poco alimento, les dio de comer a muchísima gente. Entonces Jesucristo les dijo, yo no he venido a eso, hermanos, porque Jesús vino para salvar a su pueblo. ¿Pero de qué lo venía a salvar? Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que Cristo venía a salvar a Israel de su pecado.
no de otra cosa. ¿A qué vino Jesucristo entonces en este siglo? ¿A salvarnos de qué? Del pecado. ¿A salvarnos de ideas? ¿A salvarnos de los errores? ¿A salvarnos de pensamientos corruptos, impureza moral, sexual? Y recordar que estamos viviendo en una generación maligna y perversa. ¿De qué necesita entonces el hombre ser liberado? Del pecado. Amigo, si usted muere en el pecado, usted se va a ir al infierno. Es lo que dice la Biblia. Déjenme le sigo hablando. Número 3. ¿De qué necesita usted, mi amigo, que todavía no pertenece a la iglesia? ¿De qué necesita ser liberado, rescatado? ¿De qué? Bueno, número 3. Necesita ser liberado de todo mal y de toda corrupción. Hermanos, el mundo está corrompido. Dice Romanos capítulo 8, versículo 23 y 24. Romanos 8, 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, oiga esta palabra, redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Hermano, la palabra redención significa rescate. Probablemente usted no vea, no alcance a analizar el problema en el cual ahorita usted está. Imagine usted un hombre que está en medio del mar ahogándose, que si no tiene un salvavidas a la mano se va a ahogar. Y de repente llega un barco o un chate, le avientan un salvavidas, dice, no lo necesito. En medio del mar, ¿usted cree que no lo necesita? Si no hace uso de ese salvavidas que le fue arrojado por misericordia, pensando que se puede morir, ¿qué va a pasar con él? Definitivamente se va a morir. Es lo mismo que va a pasar con muchos. Si no aceptan el salvavidas que Dios le está mandando, ese salvavidas se llama Jesucristo, y si no lo toman y no lo aceptan el día de hoy, o lo reciben, como dice Juan 1:12, perdón, se van a ir al infierno. Se oye mal, hermano, se oye feo, pero se lo tengo que decir. No se lo puedo decir de otra manera porque la Biblia no lo llama de otra manera. Entonces, ¿de qué necesita ser liberado? De todo mal y de toda corrupción. Por eso el hombre el cristiano, el Hijo de Dios, ya no practica estas cosas. Número 4. ¿De qué necesita ser liberado la persona natural en este mundo? Necesita ser liberado, hermano, de nuestros enemigos y de los peligros. ¿Sabe cuál es el primer enemigo que tenemos nosotros? ¿Cuál es el primer enemigo que tiene José García? El primer enemigo que yo tengo soy yo mismo. Lo dice Santiago. Porque por nuestras propias concupiscencias o pasiones no controladas, hermanos, es lo que está haciendo caer a mucha gente. Pero Mateo capítulo 8, versículo 25. Cuando los discípulos estaban en la barca y la tempestad golpeaba el arca a punto de hundirla, mis hermanos, ellos, los discípulos, clamaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Cada uno de nosotros somos golpeados, hermanos, porque nos está golpeando la tormenta de los diferentes problemas, situaciones, conflictos, deudas, ataques del diablo, debilidades propias, las drogas, las deudas, hermanos, cada cosa que nos está golpeando. Y no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, no clamamos a que pueda ayudarnos. ¿Por qué los discípulos clamaron, Señor, sálvanos que perecemos? Porque obviamente, hermanos, tenemos peligros todos los días. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la pregunta es, ¿hay salvo fuera de la iglesia? Ya le hablé que es la salvación. Ya le comenté lo que dice Pedro capítulo 5. Si el justo con dificultad se salva, si el que está en la iglesia difícilmente se va a salvar, ¿qué va a pasar con los que están fuera de la iglesia? Hechos 2:47 dice que la iglesia es el lugar donde están los que van a ir al cielo, no fuera de la iglesia. Pero le estoy comentando, para los que van llegando, Daniel se va conectando, Juan, José también se va conectando, le quiero aclarar de qué estoy hablando para que me entienda.
¿De qué necesita ser el hombre rescatado? La palabra sotería, que es la palabra salvación, significa liberación, significa rescate y también significa sanar. Sanar, liberar o preservar. Es lo que, hermanos, podemos entender: sanar, liberar o rescatado. Y la pregunta era, ¿de qué necesita ser un hombre rescatado? Bueno, debe ser rescatado porque está perdido. Mateo 18:11. Debe ser rescatado porque está en pecado. Debe de ser liberado del pecado. Mateo 1:21. Debe de ser liberado porque vive en el mal y vive en la corrupción. Necesita dejar la corrupción y necesita dejar todo tipo de mal. Número 4. Necesita ser liberado de los enemigos y necesita ser liberado de los peligros. Entonces, hermanos, ¿de qué necesita ser liberado? Déjenme le comento uno más. Hermanos, necesita ser liberado porque salvación significa hacer el bien, significa sanar y significa restaurar. Entonces, el hombre necesita la salud, necesita tener sanidad física y también mental. El hombre es una criatura enferma, desgastada, débil, y sobre todo el hombre sin Dios es una criatura miserable. Miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 20. Usted puede recordar a la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer que había perdido toda oportunidad de tener la sanación de su cuerpo. Pues no tenía nada, hermanos. No tenía medios económicos. Los había gastado todos y no tenía la sanidad. Sin embargo, esta mujer pensó en su mente una sola cosa: si tan solo tocar el manto el borde de su manto, dijo esta mujer, seré salva. Sana, dijo esta mujer. Una sola cosa necesito hacer: únicamente tocar el borde del manto del Señor. Hermanos, y Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Dicen los apóstoles del Señor, todos te aprietan, esta multitud te rodea y te aprieta, y tú nos preguntas, ¿quién me tocó? El Señor le dice, es que alguien me tocó, porque yo sentí que de mí salió poder. Él sabía quién lo había tocado. Hermanos, él sabía propiamente quién había tocado su manto y por qué había salido poder, y sabía que estaba la mujer ahí, pero quería que ella tuviera el valor de decirle, Señor, yo fui. Y de todas maneras, hermanos, fíjese bien, no tenía nada que perder y tenía mucho que ganar. Muchos de nosotros, acercarnos a Dios, no tenemos nada que perder. Y créame, tenemos mucho que ganar. Si tan solo tocáramos al Señor. Y acuérdese, muchas personas, hermanos, el día de hoy les gusta hacer del montón. Rodean al Señor, pero no lo tocan. No como aquella mujer que buscaba poder en el Señor para ser sanada de su cuerpo. Y no lo hacían. Es como el mitin el día de hoy. México tiene elecciones y anda todo el montón de gente por interés de un bolillo con huevo, o jamón, o un refresco, o una playera, pero no propiamente porque busquen el bienestar del pueblo como nación que somos. Tal vez por una despensa, o por dinero, 500 pesos. No, hermanos, deberíamos tener valores más importantes para estar cerca de Dios y verdaderamente, hermanos, ser bendecidos, porque Dios nos quiere bendecir. Entonces, el hombre natural necesita ser sanado porque está perdido, encontrado por Dios. Necesita ser liberado del pecado, necesita la liberación de su corrupción, necesita, hermanos, ser liberado de peligros, enemigos, y necesita entender que debe de ser restaurado por honra y gloria de Dios. Entonces, si verdaderamente, hermanos, el hombre es un ser miserable en este mundo, ¿qué es de él sin Dios y sin Cristo? En Efesios capítulo 2, versículo 1, fíjese bien lo que dice Efesios capítulo 2, hablando a la iglesia de los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, le dice a la iglesia en Éfeso. Y les recuerda, cuando ustedes estaban muertos
en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué éramos nosotros cuando vivíamos en delitos y pecados y estábamos muertos? Está hablando del mundo. Está hablando de lo que éramos antes de llegar a la iglesia. Pero ahora Pablo le va a recordar lo que es estar en la iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, estando nosotros muertos en pecados. La gente sin Dios y sin Cristo están muertos en pecados. Es lo que dice la Biblia. Hermanos, entonces, mis amigos, la salvación está en Cristo y la salvación está en su iglesia. La pregunta, repito el tema, entonces, ¿hay salvos fuera de la iglesia? Ahora sí la voy a contestar. Mire, decir esta frase, ¿hay salvos fuera de la iglesia? Yo sé que muchos van a decir que estoy mal, pero no soy yo el que le estoy diciendo. Es la Biblia la que está hablando. Pregunto, ¿se salvaron los que no subieron al arca? ¿Qué contestación daría usted al arca de Noé? ¿Se salvaron los que no se subieron al arca de Noé? Mucha gente dice que no necesita ir a la iglesia o que no necesita estar en la iglesia para salvarse. Me lo han dicho, hermano, es que yo oro, yo leo, yo canto, yo adoro en mi casa. Yo me porto bien, yo no hago daño a nadie. Yo soy bueno. Bueno, aquí hay una cosa importante que se llama subjetivo. Yo creo que 2 más 2 son 5. Yo creo. ¿Usted me diría que eso es correcto? Hay mucha gente que hoy, con los problemas de tanto desorden mental, hablando en la homosexualidad, me llama la atención, hermanos, que ahora la gente dice es que yo soy lo que siento ser. Si yo siento, por ejemplo, algunos he visto en videos, afirman ser mujer y son hombres. Es que yo me siento mujer, dicen ellos. Y el médico, el científico le dice, y todos le decimos que es que tú eres hombre. No, es que yo soy mujer, pero espérame, no. Genéticamente tú eres un hombre. Imagínate, entonces, yo pudiera ser, no sé, un árbol entonces, porque yo me siento árbol. Tú me dirías, ¿estás loco? Bueno, yo diría también, tú estás igual. Hermanos, eso es subjetivo. Ser subjetivo, hermanos, es que yo creo que soy extraterrestre. Me llama la atención algunos videos de YouTube donde hay personas que sienten que son reptiles y se están haciendo cosas ahora, por ejemplo, para parecerse una víbora. En serio, hay una mujer que se hizo cortar la lengua y entonces la lengua la tiene así como las víboras, porque se siente que es víbora. Hermanos, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe lo subjetivo? Estoy yendo a los extremos, ¿eh? Estoy yendo al extremo para que entienda usted que yo no puedo creer que siento algo que no soy. No, no, no. Yo no puedo decirle a usted que yo soy salvo si no estoy en la iglesia y si no soy parte de la iglesia. Yo no puedo decirle a usted que soy salvo si no oro, aunque oro, estudio, me porto bien. Soy salvo. Bueno, le vuelvo a preguntar. Yo quiero ser subjetivo. Yo creo que 2 más 2 son 5. Usted me tiene que decir bien, porque así piensa la gente el día de hoy. Así piensan. Si un hombre se siente mujer, dígale que es mujer. Si una mujer se siente hombre, dígale que es hombre, porque si no se ofenden. Hermanos, ¿por qué se van a ofender? Porque están mal de su cabeza. Porque emocionalmente tienen una perversión que no quieren entender, que no quieren aceptar, pero sí quieren que los demás lo acepten y lo traten como ellos quieren que los traten. ¿Dónde cabe esa situación? ¿Por qué los psicólogos y los analistas ya no pueden decir la verdad? Bueno, era un ejemplo nada más, no me quiero salir aquí. Déjeme decirle algo, así somos también con lo espiritual.
así lo somos. Usted puede creer lo que quiera. Usted puede creer y se respeta. Se respeta lo que crea. No quiere que me meta con usted. Usted créalo, nada más no se meta conmigo. Y no haga cosas que me afecten a mí. Porque entonces si yo soy tocado de alguna manera, yo tengo que reaccionar para poner un límite. Ejemplo, Naamán. ¿Usted se acuerda de Naamán, el general sirio? Cuando el profeta le dijo que se metiera 7 veces en el río Jordán, segundo libro de Reyes, capítulo 5, le dijo el profeta, Naamán, vete al río Jordán y sumérgete 7 veces. Fíjese cómo piensa la gente. Dice la Biblia, hermanos, que él no quiso. No. Naamán dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Aquellos ríos donde yo vivo, que están más bonitos, hermana Mari, como decir el río Bravo, ¿qué no es mejor el río Bravo que el río Pánuco? ¿Qué no hay mejor un río donde yo pueda meterme con toda la confianza? Yo me imagino que el río Jordán tenía algo que no le agradaba directamente a Naamán. Y preguntó, ¿no son mejores aquellas todas aguas? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y no se quiso meter. En ese momento, se enojó y se fue. ¿Quién estaba mal? ¿Dios o Naamán? ¿Quién? Obviamente Naamán. Acuérdese, Dios dice de una manera, hermana Mari, si Dios nos dijera que cualquiera que quisiera una bendición así como Naamán, imagínese, métete en el laguito. ¿Cómo está el laguito, hermana Mari? ¿Cómo está el laguito? Los que son de Matamoros, ¿conocen Matamoros? El laguito es un lugar feo. Ahora, imagínese que Dios dijera, métete en la laguna del carpintero, que está llena de cocodrilos, pero que Dios dijera, si te metes ahí, vas a ser sanado de cáncer. Imagínese a una persona que tiene leucemia, a una persona que tiene cáncer, a una persona que está en condición terminal hoy, y Dios le dijera, métete a la laguna del carpintero, yo sé que la gente se metería a ese lugar. ¿Por qué no obedecemos a Dios? ¿Por qué no vemos lo lógico de Dios? Bueno, que no es lógico, obviamente, es fe. Así se lo dijo Dios a Naamán. Pero lo subjetivo de Naamán, imagínense, espérame, hay mejores ríos. Sí, pero Dios dijo que allá no, que aquí. Objetivo, aquí. Subjetivo, allá. Bendición, aquí. Maldad, enfermedad, allá. ¿Qué prefieres? ¿La bendición de Dios o seguir igual de enfermo con lepra? Tenía lepra. Imagínense el día de hoy con cáncer, con leucemia, con enfermedades, imagínense ahorita, hermanos, con COVID-19, que ya estás ocupando en la intubación, que te dijeran, métete a ese río y te vas a salvar. Ay, no, está muy sucio, hay mucho cocodrilo, hay mucho peligro, tortugas como en el laguito. No, hermanos, cuando se trata de una condición terminal, no dudaríamos de Dios. Pero como no es la condición, entonces la pregunta es, ¿hay salvo fuera de la iglesia? Hermanos, yo creo así, hermano. Yo pienso así. Así lo entiendo yo, mi hermano. Bueno, yo le pregunto, ¿qué dice Dios? Así le he contestado a mucha gente que piensa subjetivamente. Hermano, es que yo creo que los marcianos existen. ¿Nos dejó evidencia aquí Dios? ¿Creer en los marcianos o tener alguna forma que ver con los marcianos nos va a salvar? No, pues no. Entonces, hermano, que los dinosaurios no existen, o que los dinosaurios, porque ya no están aquí. ¿Le dice Dios que hay una condicionante que de los dinosaurios también? ¿Le va a salvar? ¿Lo va a hacer mejor a usted los dinosaurios? No. Entonces, hermanos, bueno, contesto la pregunta. ¿Hay salvo fuera de la iglesia? No. No hay. ¿Por qué? Porque la salvación es cuando Dios nos añade a la iglesia con los que van a ser salvos. No cuando usted cree que va a ser salvado o cuando la gente va a creer. No hay salvos, número 1, porque no hay salvación fuera de la iglesia.
En Hechos 2:47 la Biblia nos dice dónde están los salvos, quién añade los salvos y después de qué es añadido a los salvos. Es decir, no es siempre para las personas que creen, no es cualquiera, sino que propiamente, hermanos, no hay salvos fuera de la iglesia porque Dios es el que los añade después de que obedecen a Dios. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, habla de la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios. Es a los que obedecen. Es a los que se sujetan a la voluntad de Dios en el plan de salvación de Dios. No porque a usted, no sé, le hayan dicho que levantara la mano, que ya era salvo, mentiras. No porque usted se fuera de rodillas o porque hiciera alguna cosa. No, hermanos. Vendiera tantas revistas. No. Mire la Biblia. ¿Por qué no hay salvo fuera de la iglesia? Número 2. Porque la salvación es para creyentes fieles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará alguno de vosotros, en la cárcel para que seáis probados. Y tendrás tribulación por 10 días. Aquí viene lo bueno. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo va a ser la fidelidad? Después de nuestro bautismo, hasta la muerte. ¿Y qué vamos a recibir por haber sido fieles? La corona de la vida. ¿Cuándo nos lo va a dar? Después de la muerte. Entonces, si yo estoy en la iglesia y me aparto y me voy al mundo, quiere decir entonces que me voy a salvar, aunque yo me bauticé, pero no duré en la iglesia y no seguí siendo creyente, ¿me voy a salvar? No. La Biblia dice que no. Apocalipsis 2:10 dice que no se va a salvar. El plan de salvación que maneja la Iglesia de Cristo, que es tomado de la Biblia, es primeramente oír el Evangelio. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted analiza las conversiones que hubo en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Hechos, hermanos, nos declara y nos deja evidencia de 8 conversiones. 8. Y las 8 conversiones oyeron el Evangelio, comenzando con Pedro a los judíos. En Hechos capítulo 2 les predicó el Evangelio. Pablo predicó, Pedro predicó, hermanos, a Cornelio se predicó, a Lidia se le predicó, a los 5,000 se le predicó, al carcelero se le predicó. Entonces, el plan de salvación de Dios primeramente es oír el Evangelio. Segundo, creer el Evangelio. Cristo dijo, si no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creen que yo soy el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, si no creen. Pero no solamente, hermano, la gente malentiende el creer. Hermano, es que yo sí creo, pero no asiste. Hermano, yo sí creo, pero no estudia. Hermano, sí, yo creo. Bueno, el diablo también cree. ¿Y qué cree? Pero el diablo va al infierno y también cree. Es creyente. Y muchos creyentes creen como el diablo, pero no se van a salvar. Hermanos, entonces, ¿hay salvación fuera de la iglesia? No hay salvación. Número 2, porque la salvación es para creyentes fieles. Nada más. Tercero, ¿hay salvación fuera de la iglesia? No. ¿Por qué no? Porque la salvación es para los que tienen permanencia. Mire, acompáñeme Hebreos capítulo 12, versículo 1. En Hebreos 12:1, número 3, ¿hay salvación fuera de la iglesia? No, porque la salvación requiere permanencia. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. La vida espiritual es una carrera maratónica. Hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de usted y el mío nunca se canse hasta desmayar. Entonces, ¿hay salvación fuera de la iglesia? No hay. Porque, hermanos, la salvación requiere permanencia. Porque dice el escritor a los hebreos que debemos de correr con paciencia. Pacientemente, corriendo y manteniéndonos en nuestra carrera. Mucha gente, hermanos, quiere morir y salvarse luego. O quiere entrar a la iglesia y de alguna manera rápido que se le dé la salvación, pero no quiere hacer lo que Dios manda. Número 4. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? No lo hay. Número 4. Porque la salvación es por servicio a Dios en la iglesia. Santiago capítulo 2, versículo 20 en adelante. Número 4. No hay salvación fuera de la iglesia, porque la salvación es por servicio a Dios en la iglesia. Ya me bauticé, ahora tengo que servir. Dice Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermanos, debemos entender que trabajar para Dios nos va a ir perfeccionando y nos va haciendo mejor. ¿Por qué nos va a hacer mejor? Porque nos va a hacer parecer a Cristo. Porque para eso fuimos llamados. Entonces, fíjese bien, hermanos, porque la fe se perfecciona con las obras. Cuando trabajamos para Dios, Dios nos va puliendo y nos va ayudando. Y vamos dejando vicios, vamos dejando malas palabras, vamos dejando malas acciones. Cuando permanecemos en la vida espiritual cerca de Dios, entonces la salvación, así como para Abraham, para usted y para mí también, la salvación es por servicio a Dios en la iglesia. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y Santiago nos recuerda a Rahab, aquella mujer, la ramera conocida. Y pregunta, ¿no fue justificada por las obras? Si Rahab no hubiera ayudado a los espías, no se hubiera salvado. Pero ayudó a los espías. Entonces, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usted se bautiza, pero no trabaja para Dios. Está muerto. Porque no hay obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pero simplemente que no podemos bautizarnos y sentarnos en la banca. Mire lo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo allá en el monte, y Abraham obedeció. Y a nosotros Dios nos dice, oye, háblale a tu compañero de trabajo, coméntale de mi hijo, y no queremos. Hermanos, vamos a repartir folletos a la colonia, y no queremos. Hermanos, hay que limpiar el edificio. No. Hay que visitar a un hermano enfermo. No puedo. Hay que ayudar, hermanos, porque hay hermano que está en necesidad. No tengo dinero. Siempre no tenemos, no podemos. Hermanos, ¿dónde están las obras? Imagínense, porque la salvación, dice la Escritura, la salvación es por medio de obras en la iglesia para honra y gloria de Dios. Yo no me bauticé, hermanos, para quedarme sentado. Nunca, pero veo que muchos hermanos, no todos son activos en la iglesia. ¿Hay cristianos pasivos? Muchos. ¿Hay cristianos apáticos? Muchos. Pero la pregunta es, ¿hay salvo fuera de la iglesia? Bueno, es otro tema. Bueno, ¿y todos los que están en la iglesia se van a salvar? Lo veremos después. Número 5. Contestando la pregunta del tema, ¿hay salvo fuera de la iglesia? No, porque la iglesia, mis hermanos, es el medio de Cristo para salvar. En Hechos capítulo 16, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos,
Porque la única manera de salvarnos, obviamente, es la iglesia. Por lo tanto, si tú no estás en la iglesia, aclaro, y si no eres la iglesia, porque obviamente también tengo que recalcar, si no eres la iglesia y vives como iglesia, propiamente como iglesia que somos de Cristo, hermanos, quiero aclarar, bueno, habrá mucha gente en la iglesia, pero no todos son cristianos. Hay visitantes, hay amigos, hay simpatizantes, hay personas que lo presionaron para bautizarse, hay personas que se bautizó para que ya no le dijeran, ya bautízate, como muchas iglesias la hacen. Hay personas que se bautizaron porque ya quería ser mejor, no para salvarse, sino porque quería cambiar, dice la gente, pero no dice para recibir el perdón de pecados. Hermanos, entonces, hay gente mojada, ya lo estudiamos. En algunos estudios anteriores ya estudiamos que propiamente en ocasiones no son bautismos, son mojadas. Es decir, si no cumple los requisitos bíblicos para el bautismo, no es bautismo y no se va a salvar, aunque esté sentado en la iglesia. Entonces, no hay salvación fuera de la iglesia, porque el medio que Cristo nos dejó para salvarnos es la iglesia. Número 6. ¿Por qué no hay salvo fuera de la iglesia? Porque la iglesia, hermanos, así como el arca de Noé fue el instrumento para salvar a las personas en el tiempo de Noé, la iglesia lo es en este día para salvar a quien quiera estar en la iglesia. Si la salvación en aquel tiempo no le creyeron a Noé y lo tomaron por loco y no le creyeron, mucha gente el día de hoy también está haciendo lo mismo y también le va a pasar lo mismo que le pasó a los de gente de Noé. Tristemente, mis hermanos, no se van a salvar. Porque Dios nos dejó la forma. Y vuelvo a repetir, no es subjetivo, es que yo creo que me voy a salvar. No creas. Mejor asegúrate que es lo que Dios dice. Cuando Dios le dijo a Naamán, vete al río Jordán, Naamán dijo, no, porque hay mejores ríos. Bueno, y uno le dice a la gente, busca la iglesia de Cristo, donde está la doctrina bíblica para la salvación. No, porque allá cantan bonito, allá tienen instrumentos, allá hacen rifas, allá se cuentan chistes. No, hermanos, busca la iglesia que Cristo dejó para salvarnos. Y la iglesia que Cristo dejó, hermanos, únicamente ahora es la figura de los tiempos de Noé en el arca. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo pasó este evento? Aquí hay un error doctrinal de muchos. Hermano, es que Jesús descendió a los infiernos. Hermanos, el texto nos dice la época. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual muy pocas personas se salvaron. Es decir, 8 fueron salvadas por el agua. 8. Y los demás, hermanos, al infierno, porque no le creyeron a Dios. La iglesia ahora es figurada con el arca de Noé, no el arca de Noé antigua, sino que ahora, si no te subes al arca, te ahogas. Si no te subes a la iglesia, te mueres y te vas al infierno. Esa es la decisión. Nada más hay 2 caminos. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, pongo delante de ti. Y llamo de testigo al cielo, dice Dios, para que tú elijas. Llamo de testigo, pero pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien para que vivas. Hermanos, tan amoroso Dios que nos dice cuál es la manera de salvarnos. Y la gente no quiere salvarse. Dice el texto, y ellos dijeron, no iremos. Bueno, esa es su decisión. Entonces, hermanos, termino con esto. ¿Hay salvo fuera de la iglesia? No hay. Porque en la iglesia Dios nos está preparando para ir al cielo. En la iglesia, no en el mundo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuál buena obra? La que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque Dios nos está preparando justamente porque quiere que vayamos al cielo con Él. Y Dios nos habla a través de su palabra. Espero que estas clases le sirvan de algo y pueda usted abrir su mente y su corazón y dejar de ser subjetivo y buscar el objetivo. Dice Dios, dice Jesucristo, Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Así de sencillo. Y la gente no lo cree. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. Y la gente no lo cree. Porque dice, ¿cómo puede ser posible que si creo y me bautizo voy a ser salvo? Bueno, eso lo dice el Señor. Así de sencillo. Así de objetivo. Cree en mí, dice el Señor. Claramente dice el Señor, todo el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, tantas cosas que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero la iglesia es el lugar donde Dios nos está preparando todos los días para que vayamos al cielo. Y termino con este. No hay salvo fuera de la iglesia, porque a través de la iglesia es como Dios nos quiere con Él. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No hay salvo fuera de la iglesia, porque a través de la iglesia Dios quiere que estemos con Él, empezando aquí y terminando allá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, mis hermanos, todos necesitamos a Cristo y todos necesitamos la iglesia para salvarnos. Recuerde que la salvación la tenemos en promesa y la salvación se va a hacer realidad cuando dejemos este lugar, cuando muramos. Dice, por eso dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y entonces te daré la corona de la vida. ¿Dónde va a recibir usted la recompensa? En el cielo. Si usted cree que hay salvos fuera de la iglesia, permítame decirle que la Biblia dice lo contrario. Quisiéramos, hermanos, de verdad, no convencerle, porque nosotros no convencemos a nadie. No, el único que convence a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence. Nosotros únicamente somos unos carteros. Traemos la carta y se la entregamos a usted. La carta le pertenece ya a usted. Y usted es el que va a dar respuesta a esa carta. Dice Dios, ese es el día de salvación. Si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Si alguien responde a Dios, al mensaje que Dios le da, créame que es para alabanza y gloria de Dios. Y es el momento tan importante que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Los ángeles se alegran. En el cielo hay un gran gozo porque un alma ahora es salvada. Yo me pregunto por qué la Biblia dice cuando un pecador se arrepiente que hay gozo. Cuando yo quisiera pensar cuando 100 pecadores, cuando 1000 pecadores se arrepienten. Pero tristemente no es así. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermano. Usted que pertenece a la iglesia del Señor, la fe sin obras está muerta. Y si no, usted dispone de su tiempo y talentos para servir a Dios, corre peligro. Amigo, familia que están viendo, mi familia también, les animo verdaderamente a acercar su corazón a Dios. Dejen que Dios le hable y no escuchen sus propias conciencias. Escuchen a Dios. Y eso es lo que nos va a traer salvación y nos trae vida y vida en abundancia, pero sobre todo un día estar con Dios en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros sin Dios estamos ciegos, estamos muertos, estamos perdidos espiritualmente, pero hay una noticia. No hay salvación en nadie más porque no hay otro bajo el cielo, nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Jesucristo. Por lo tanto, los ciegos pueden ver, Lucas 4:18. Los muertos pueden vivir, Juan 11:25. Y los perdidos pueden ser encontrados, Lucas 19:10. Si usted está en alguna situación de estas, usted puede ser restaurado de su vista, a usted puede ser resucitado hablando espiritualmente, y usted puede ser encontrado por Dios. Ya depende de usted. Hermanos, familia y amigos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Nuevamente, pues el deseo de mi corazón es que usted haya entendido un poquito en este tema, pero acuérdese, es Dios el que nos habla. Si usted responde a este mensaje, Dios será glorificado y Dios se gozará si usted, mi amigo, mi familia, algún día se arrepintieran, como dice Dios, no como Naamán, sino como Dios espera de nosotros. El gozo no solamente será en el cielo, también aquí en la tierra. Nos gozaremos de ver a personas nacer espiritualmente. Dijo aquel hombre, ¿cómo es posible que el hombre pueda nacer dos veces? No hablaba de lo mismo. Hablaba nacer del vientre de mamá y nacer espiritualmente. Mis hermanos, Dios quiere que entendamos y que podamos nacer algún día de las aguas del bautismo. Y entonces solamente tendremos una muerte y no dos. La muerte espiritual si no nos bautizamos. Pero si tenemos el bautismo espiritual por la fe en Jesucristo, entonces solamente experimentaremos la muerte física, pero nunca la muerte espiritual, porque estaremos con Dios para honra y alabanza de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos. Les agradezco mucho sus comentarios. Dios les bendiga. Compartan el video, mis hermanos, para que también alguien más le pueda servir. Y sigamos orando para que Dios nos cuide en esta pandemia. Gracias a Dios me vacuné, mi esposa también. Aquí en este hogar mis suegros se vacunaron, mi hija también, mi hija Valeria también. Solo falta mi hijo Alan, por el que está conectado por ahí. Quiera Dios que pronto también tenga su vacuna. Dios les bendiga. Vamos a orar. Le pido que esté orando también por nuestro hermano Esaú Franco. Nuestro hermano Esaú de allá de León está delicado de salud. Por favor, inclúyalo en las oraciones. También a nuestro hermano Rigo Gracia, a nuestra hermana Anita González y Gabriel Martínez. También por mi hija Lina le pido la oración. Oremos. Padre bondadoso, le damos gracias, Dios eterno, porque nos ha permitido en este jueves también unirnos en ese estudio, pidiendo, Padre, siempre de su ayuda para nuestro entendimiento. Padre, que usted abra nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos siempre digerir las cosas espirituales que usted nos enseña y que nos habla cada día, y especialmente, Padre, para que podamos siempre guardar y cuidar nuestra salvación. La carta a los Hebreos dice, si descuidamos una salvación tan grande, y es grande, Padre, porque usted nos ha dado esa bendición, pero a un costo muy grande, que fue la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Bendíganos, Dios, en esta tarde, para que podamos valorar este momento, esta cercanía que hemos tenido con ustedes, con usted, Padre Santo, y pedimos su bendición por nuestro hermano Esaú Franco, predicador de la Iglesia de Cristo. Padre, clamamos a usted por su bondad para que ayude a nuestro hermano y le ayude en su salud. Sea bondadoso, Padre, porque nuestro hermano ha sido fiel servidor, y pedimos que su gracia le sostenga y su misericordia le levante. También por nuestro hermano Rigo Gracia, Padre, que usted siga bendiciendo su salud. Gracias porque escuchamos mejoría y esperamos pronto, Padre, pues escuchar mejores noticias. Siempre queremos lo mejor para la familia, para nuestros hermanos, para la familia espiritual, y pedimos, Padre, que usted también tenga en su gran amor infinito, cuide de Gabriel Martínez, de Anita González y de todas aquellas personas, Padre Santo, que tienen dificultades, que tienen problemas de salud y que están batallando también con esta enfermedad. Padre, sabemos que usted en su gran amor atenderá nuestras peticiones, y rogamos, Padre Santo, que también siga cuidando a todos los que siguen adelante en este momento, a pesar de la pandemia. Cuídenos, Dios,
Ayúdenos para seguir adelante fieles, a mantener nuestra fidelidad y cuidar siempre nuestro testimonio en este mundo. Padre, todas esas cosas se le pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y sigan orando por favor por este ministerio también. Bendiciones, hermanos. Gracias a los hermanos también de Paso Real.